preparados para empezar. Como siempre, hoy 20 de agosto, tenemos mucho por hacer, ¿sí? A ver, no olvides apagar tu micrófono, Kenneth. Ya está. A ver, tenemos que conversar sobre el auge o el esplendor de la literatura española. Eso es lo que nos toca hacer hoy, ¿ya? ¿Están ahí? ¿Están presentes? Sí, sí, sí. ¿Qué tal, Claudita? Buenas tardes. Ya está. Ah, ya, ahora sí. Ya está. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. ¿Ya está? A ver, ya. A ver, bueno, te decía, vamos a comenzar por literatura. Y lo que tenemos que hacer ahora, ¿qué tal, Danitza? Lo que tenemos que hacer ahora corresponde a un capítulo de literatura española. Recuerda que estamos hablando de España. ¿Tú recuerdas la línea de tiempo de España? ¿Te acuerdas más o menos cuál era el orden de las corrientes en España? ¿Sí te acuerdas más o menos que la literatura española iba más o menos así, ¿cierto? Esta era, por decirlo así, la representación de la literatura española. La pregunta es, ¿por qué la línea tiene esta forma? Fácil. Porque cuando inicia España, aproximadamente siglo X al siglo XV, ¿correcto? Cuando inicia España, entre el siglo X y el siglo XV, lo que tenemos es lo que se conoce como la etapa de formación. ¿Qué es esta etapa de formación? Lo que hemos estudiado, por ejemplo, el Cantar del Mío Cid, ¿cierto? Lo que vimos la semana pasada, los inicios de España. Del 10 al 15 hasta Jorge Manrique. Luego España tiene un ascenso. Cuando la literatura española experimenta su esplendor, esto es siglo XVI, siglo XVII. Y estos siglo XVI y XVII vamos a llamarlos el siglo de oro español. Este siglo de oro es el mayor auge en la literatura española, de lo que vamos a hablar hoy. Luego viene, ¿te acuerdas? El siglo XVIII y el siglo XIX. Y estos siglos son conocidos como la decadencia española. Y por último, el siglo XX, vamos a denominarlo el resurgimiento español. Estos son los 4 momentos de la literatura española. Etapa de formación, siglo de oro, decadencia y resurgimiento. Nosotros tenemos que hablar del siglo de oro. Escucha, para hablar del siglo de oro nos tenemos que ir a este año necesariamente, 1492. ¿Qué pasó en España en 1492? Si bien es cierto, lo primero que se nos viene a la mente es Cristóbal Colón, ¿cierto? Pero hay más, hay más. En 1492 nosotros vamos a tener, para empezar, que ya están casados los famosos reyes católicos. ¿Qué significa? Fernando de Aragón e Isabel de Castilla gobiernan España en 1492. Y eso significa que España está preparada ¿para qué? Para crecer. España está preparada ¿para qué? Para su auge, para su esplendor. En 1492 todos los reinos españoles se unifican bajo la corona de Isabel de Castilla y de Fernando de Aragón. En 1492 se da lo que se conoce como la toma de Granada. ¿Qué es la toma de Granada? En 1492, Fernando de Aragón va a lograr la expulsión de los moros. En 1492, Fernando de Aragón va a lograr por fin la reconquista española. Esta guerra que duró casi 800 años va a tener su fin en 1492. En 1492, luego la expulsión de los moros, tenemos a Cristóbal Colón. Y Cristóbal Colón va a bautizar a este continente como el Nuevo Mundo, ¿cierto? Acá va a nacer la etapa de ¿qué? De auge económico, el mercantilismo. El oro americano va a ser llevado en cantidades hacia Europa. Y por último, acá tenemos a Antonio de Nebrija. ¿Y qué hizo Antonio de Nebrija?
Antonio de Nebrija compuso lo que se conoce como la primera gramática castellana. ¿En qué consiste esto? Antonio de Nebrija plantearía las principales reglas para la escritura. La primera gramática castellana va a nacer en el año de 1492, con lo cual la escritura se unifica, con lo cual entramos a lo que se conoce como el esplendor en el siglo de oro. Entonces, el paso para entender el siglo de oro va a ser en 1492. El siglo de oro no comienza en 1492. En 1492 se establece todo lo necesario para que nazca el siglo de oro. El siglo de oro nace unas décadas más adelante, cuando ya gobierna ¿quién? Carlos I y V. El primer rey del siglo de oro va a ser Carlos I de España y V de Alemania, trabajándose así lo que se conoce como la dinastía de los Habsburgo. ¿Te acuerdas? Y entonces el esplendor llegaría a España. España e Italia por un pequeño tiempo van a ser una sola. España va a tener Portugal, va a tener dominios en América y hasta va a tener dominios en Asia. ¿Qué significa? Todas las condiciones para el auge se dan en el año de 1492. Ahora, si hablamos nosotros de 1492, precisamente hablamos de lo que nos interesa trabajar hoy, el siglo de oro español. Y si hablamos nosotros del siglo de oro español, lo primero que tenemos que establecer con el siglo de oro es que hay dos siglos, el siglo XVI y el siglo XVII. Mientras que el siglo XVI va a denominarse, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Renacimiento, claro. El siglo XVI se va a denominar Renacimiento. El siglo XVII se va a denominar Barroco. Esto lo hemos visto cuando hablamos un poco de literatura universal, Edad Moderna. Allí estudiamos estos dos conceptos, Renacimiento y Barroco. En el siglo de oro español, el Renacimiento y el Barroco se van a dar entre los siglos XVI y XVII. Hablemos un poquito sobre esto, ¿ya? Hoy tenemos diapositiva, no te preocupes, si estás acostumbrado a la diapositiva, hoy tenemos diapositiva, pero antes de la diapositiva quiero aprovechar para hacer esto. Vamos a ver. Ahí está. A ver, te cuento, estamos haciendo un pequeño marco. El Renacimiento es siglo XVI. El Barroco es siglo XVII. ¿Listo? Si hablamos nosotros de Renacimiento, el Renacimiento es una etapa que se conoce como el auge. Es un auge económico. ¿Por qué? Porque obviamente hay bonanza en España. Es un auge político. ¿Por qué? Porque los reyes del Renacimiento son considerados reyes de esplendor, queridos por el pueblo. Un auge social, el nivel de vida era elevado, y un auge militar, porque acá nace la Real Armada Invencible. En cambio, en el Barroco tenemos la crisis, una crisis económica. España oficialmente se declara en bancarrota, se niega a pagar sus deudas. Una crisis política, Felipe III y Felipe IV van a ser considerados los reyes decadentes. Una crisis social, el nivel de vida va a descender tanto, y una crisis militar. Cuando hablemos de la novela picaresca, vamos a hablar un poco de esa crisis. Por ejemplo, mientras en el siglo XVI el pícaro era el astuto, mientras que en el siglo XVI el pícaro era el bromista o el estafador, en el siglo XVII el pícaro es el bandolero, el asesino, el bellaco. Hay una diferencia en el cambio en sociedad. Durante el siglo XVI todavía habían mecenas que apoyen a los escritores. En el siglo XVII muy poco se ve eso. Otro detalle, si hablamos nosotros del Renacimiento, en este Renacimiento vamos a tener al hombre como centro de todo. Antropocentrismo. Recuerda que el Renacimiento plasma la belleza.
¿A través de qué? De la sencillez. En el Renacimiento la belleza es sencilla. El Renacimiento va a tener una honda influencia italiana. El Renacimiento que llega a España va a ser de influencia italiana. En el Renacimiento aparecen nuevamente los mecenas, ¿correcto? En el Renacimiento, claro, el Lazarillo de Tormes es una novela picaresca. Ahora, en el Renacimiento, te decía, vamos a tener la belleza, la sencillez, vamos a tener el amor al hombre, te gusta el presente, admiración por los clásicos. Recuerda que la base del Renacimiento es el humanismo, ¿cierto? El humanismo. En el Renacimiento aparece el individualismo, los mecenas. En cambio, el barroco es complejidad. El barroco es pesimismo. El barroco es demasiado adorno, exuberancia, sobre todo exuberancia formal. El barroco es hermetismo, escribir para que no me entiendan. El barroco, lo vimos en la Edad Moderna, el barroco es la conciencia de lo efímero en el hombre, el saberse que la vida se acaba. ¿Para qué vivir si me voy a morir? ¿Para qué limpiar si se va a ensuciar? ¿Para qué estudiar si no voy a aprender? ¿Cierto? Un pensamiento pesimista barroco. La literatura barroca es demasiado compleja. No busca gozar, deleitar como el Renacimiento, busca impresionar prácticamente. Tampoco busca educar. El barroco es la inestabilidad, el movimiento, el claroscuro, el hermetismo, los contrastes. Quijote es barroco, la vida es sueño es barroco. ¿Listo? A ver un poquito, si hablamos del Renacimiento, para saber quiénes están en cada lado, en el Renacimiento tenemos, por ejemplo, a Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega es el autor de las Églogas. Garcilaso de la Vega pertenece al Renacimiento. La semana pasada brevemente hablamos del Carpe Diem, Beatus Sile, ¿te acuerdas? La poesía de Garcilaso es una poesía bucólica, pastoril. Eso es Renacimiento. Renacimiento es Fray Luis de León. Fray Luis de León con la Oda a la vida retirada es Renacimiento. Y de autor anónimo, el Lazarillo de Tormes también es Renacimiento. Estos tres momentos corresponden al Renacimiento. La poesía pastoril de Garcilaso, la poesía reflexiva de Fray Luis y la novela picaresca anónima El Lazarillo de Tormes. En cambio, en el barroco, el poeta Luis de Góngora y Argote, la mitología, el hipérbaton y la metáfora, por ejemplo, el claroscuro, Francisco de Quevedo también es barroco. Francisco de Quevedo. Acá también tenemos, por ejemplo, el Quijote. Miguel de Cervantes pertenece al barroco. Don Quijote de la Mancha es una novela barroca. En el teatro barroco tenemos a Lope de Vega y tenemos a Calderón de la Barca, barroco popular y barroco cortesano. Si te das cuenta, el barroco no es un solo estilo. El barroco va a tener múltiples expresiones. Un lado, pues, demasiado soberbio y el otro lado demasiado popular. Ahora, si te preguntasen algo sencillo como ¿dónde están los mejores exponentes? ¿Dónde están los autores más destacados? Creo que eso es obvio. La respuesta es en el barroco. En el barroco están los escritores de renombre. En el barroco vamos a tener a los escritores que van a dejar huella dentro de la literatura española. Ahí está, por ejemplo, Góngora, Quevedo, Calderón, ¿cierto? Lope de Vega y Cervantes. En el Renacimiento también son importantes, pero los del barroco tienen mucha más importancia. Entonces, ¿qué es lo que hemos planteado? Primero, hemos recordado los 4 momentos de la literatura española. Formación, siglo de oro, decadencia y resurgimiento. Segundo, para hablar del siglo de oro, nos hemos centrado en el año de 1492, porque todo lo que ocurre para 1492 establece el auge de España. Los reyes católicos, la toma de Granada, la llegada al Nuevo Mundo y la primera gramática de Nebrija. Hemos hablado de Carlos I y V como el primer rey del siglo de oro, Felipe II como el segundo rey del Renacimiento y Felipe III y IV como los reyes del Barroco. Y hemos establecido la diferencia entre Renacimiento y Barroco. Ahora sí, con esto tenemos que conversar. Me aparto por si vas a tomar un pantallazo. A ver,
5, 4, 3, 2, 1. Igual vamos a compartir una diapositiva en este momento, ¿ya? A ver, mientras vas haciendo esto, voy compartiendo pantalla. Aquí está. Y nos vamos a la novela del Siglo de Oro. Conversemos un poco sobre la novela del Siglo de Oro. Como dice Joaquín, entra la nostalgia y la pizarra. Ah, ya. Bueno, vamos a hacer de todo un poco. Aprovechemos, ¿ya? A ver, señores. Y listo, estoy cuadrando el chat para poder leerte. Ya está. Listo. Bueno, te decía entonces. Tenemos que conversar nosotros primero de la novela. ¿Qué debemos saber de las novelas del Siglo de Oro? Te cuento. La narrativa del Siglo de Oro va a tener influencia en la poesía. Cuando Carlos V viaja a Italia, la influencia italiana llega a España. Y cuando la influencia italiana llega a España, obviamente van a aparecer, por ejemplo, autores como Garcilaso de la Vega, poesía del estilo italiano, lo pastoril van a ser en España. Y esto pastoril va a llegar ¿a dónde? A la literatura de la novela. ¿Qué significa? La poesía pastoril fue una de las primeras expresiones que llega de Italia. Y cuando nace la poesía pastoril, la novela va a asumir las mismas características. Y nace la novela pastoril. La primera novela que vamos a tener en el Siglo de Oro a nivel de temática italiana es la novela pastoril. A nivel de influencia francesa, la novela de caballería. Hasta hay una novela bizantina, pero la novela original de España la vamos a llamar la novela picaresca. Hablemos un poquito sobre esto. Como te decía, el Siglo de Oro español comprende en realidad 2 siglos. Mientras que el Renacimiento se desarrolla en el XVI, el Barroco es la corriente literaria del siglo XVII. Ahora, el Siglo de Oro va a ser el más grande esplendor de España. Los autores más importantes van a estar acá. El segundo punto importante va a ser el Resurgimiento, pero eso lo vamos a ver cuando hablemos de Federico García Lorca. Estos autores de renombre como los que tienes aquí abajo, ¿cierto? Garcilaso, Fray Luis, Cervantes, Góngora y Quevedo, solo son algunos. Acá faltan Lope y Calderón para poder tener casi toda la lista. Recordemos algo. El Renacimiento, aquí está para que lo tengas también, lo que estaba en la pizarra, el Renacimiento nace en el siglo XVI. El Renacimiento tiene influencia italiana y, como te decía, es el auge económico, político, social y militar que aparece en los reinados de Carlos V y Felipe II. ¿Listo? El Renacimiento se caracteriza ¿por qué? Por la sencillez, la armonía, la belleza sencilla. A un renacentista, como tiene formación humanística, escucha lo que estoy diciendo, el renacentista tiene formación humanística. Como un renacentista tiene formación humanística, el renacentista va a tener gusto por los clásicos. ¿A qué se debe el gusto a los clásicos? A la formación humanística. Te gusta el hombre y te gusta el presente. En esta etapa tenemos, como dije, Garcilaso de la Vega, el autor de las églogas, Salicio y Nemoroso, donde el pastor Salicio está enamorado de la pastora Galatea y el pastor Nemoroso de la pastora Elisa. Oh, más dura que el mármol a mis quejas y al encendido fuego en que me quemo, más helada que la nieve, Galatea. Estoy aquí llorando, pues la vida temo, y temola con razón, pues tú me dejas. Fray Luis de León, con su oda La vida retirada, compuesta en liras. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido, siguiendo la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. La famosa oda a la vida retirada. Y en novela, la novela picaresca, El Lazarillo de Tormes. Como bien lo dice Betsabé, novela autobiográfica. Esto es Renacimiento. En cambio, el siglo XVII es barroco. El de la imagen es Góngora, a quien está exaltando Joaquín, ¿no? Larga vida Góngora. Hoy, pero ya se murió. Ya vamos a ver. Si hablamos nosotros del barroco, el barroco se desarrolla en el siglo XVII. El barroco aparece en una crisis tremenda, económica, política, social y militar. El barroco aparece con los reyes decadentes, Felipe III y Felipe IV. El barroco, esto es importante, tiene un profundo pesimismo,
¿Qué tiene que ver el pesimismo con el maquillaje? Recuerda que el barroco es muy maquillado. Fácil. Pregúntale a una muchacha que se esté maquillando, oye, ¿por qué te maquillas? ¿Y qué te va a decir? Para verme mejor. Ah, ¿qué significa? Que siente que sin maquillaje no se ve bien. ¿Por qué te maquillas? Para tapar imperfecciones. ¿Y qué imperfección? Esta, profesor, esta. Ahí está, ¿no? El maquillaje tiene mucho de pesimismo. El maquillaje tiene mucho de decepción. Ahora, acá no vamos a maquillarnos la cara, acá vamos a maquillar las palabras. Acá vamos a maquillar nuestro lenguaje. Eso es barroco, ¿correcto? El barroco, como te decía, manifiesta pues el odio al hombre, porque el hombre generó la crisis. El barroco manifiesta el odio al presente, porque tu contexto no te gusta. En el barroco hay complejidad. En el barroco hay hermetismo, poesía cerrada. Hermético es inentendible, inaccesible, cerrado. Es tan complejo que es hermético. Dentro del barroco vamos a tener algunas características como las siguientes. Mira, mira, mira. Dentro del barroco vamos a tener, por ejemplo, acá la sensación, dijimos, de inestabilidad. Inestabilidad. Profe, pesimismo, inestabilidad, odio al hombre, está hablando de mi ex hace rato, complejidad, inentendible, está hablando de mi ex. Acá vamos a tener sobre todo la conciencia de lo efímero de la existencia. Esto lo ha agregado recientemente la PRE. La PRE San Marcos dice que el barroco se centra en dos figuras, las metáforas y los hipérbatos. Otro detalle, en el barroco vamos a tener antinomias o también conocidos como oposiciones. A esto también se le llama claroscuro. El claroscuro es la presencia de los opuestos. Por ejemplo, en el barroco vamos a tener el ser versus el parecer. Es como decir la realidad versus la ficción, que lo vemos en La vida es sueño y en Calderón de la Barca. Acá vamos a tener la libertad versus el libre albedrío. Esto sí es Calderón de la Barca, ¿cierto? La libertad versus el libre albedrío. Esto, perdón, discúlpame, el destino versus el libre albedrío. Esto lo vamos a tener en el teatro barroco. Son algunos elementos. Por ejemplo, la idea del idealismo versus el materialismo, presente en Don Quijote de la Mancha. Estas son algunas oposiciones barrocas. ¿Ya está? Ahora sí, una vez que tenemos idea del barroco, vamos a conversar sobre las primeras experiencias. ¿Cuáles son estas? Las novelas. Vamos, borro todo, borro todo. Tómale un pantallazo si lo crees conveniente. ¿Listo? ¿Ya lo tenemos? Genial. Borramos. Ahí está. Quiero conversar sobre un primer punto del siglo de oro. Ya te mandé el material, la separata la tienes a través de boletín. Tienes también las diapositivas, ya las mandé hace 2 días inclusive. Si no las tienes, te las van a mandar hoy mismo, no te preocupes. Vamos a hablar un poco sobre la novela. Sí, ya se enviaron, genial, gracias. Vamos a hablar un poquito sobre la novela del siglo de oro. ¿Qué debo saber de la novela del siglo de oro? Punto número 1. Existen 3 tipos de novelas del siglo de oro. Tenemos la novela pastoril, como te dije, la novela pastoril es aquella que proviene de la tradición italiana. Uno de los primeros autores pastoriles va a ser Esteban de Montemayor. Y Esteban de Montemayor va a tener una novela llamada Diana. Esta es una de las primeras novelas pastoriles de la literatura española, ¿correcto? Tenemos también la novela de caballería, por cierto. A la novela de caballería también la vas a encontrar con el nombre de novela morisca, porque es la lucha contra los moros. Y en esta novela de caballería, por ejemplo, hasta ahora se considera anónimo, aunque tiene múltiples teorías, el famoso Amadís de Gaula, novela de caballería. Y tenemos novela picaresca, original de España, también anónimo. En la primera novela se va a llamar El Lazarillo de Tormes. Aunque el título original es De la vida del Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y adversidades. Esos son los 3 tipos de novela.
Mientras la novela pastoril te habla de lo hermoso que es vivir en el campo, mientras la novela pastoril te habla de los goces de la vida en el campo, la novela picaresca te habla de la astucia, del pícaro que tiene que estafar, robar para sobrevivir. Y la novela de caballería es aquella novela que te va a hablar sobre el héroe caballero andante. Así se le llama, el héroe caballero andante, el hombre idealista que lucha por hacer un mundo mejor. Hablemos entonces de estas novelas. Dos de ellas me interesan para un examen de admisión. La primera de las dos va a ser pues El Lazarillo de Tormes. Y la otra importante va a ser pues el Don Quijote de la Mancha. Esos son los dos textos que tenemos que conversar en este momento. ¿Listo? A ver, le metemos borrador. Ya está. Hablemos un poquito entonces sobre la novela picaresca, la primera de mi lista. Lo primero que tengo que saber de la novela picaresca es que el pícaro es un antihéroe. Es decir, no es, escucha, no es un héroe picaresco, no es un héroe materialista, es un antihéroe. Esa es la palabra que se usa en el examen, no hay otra. Antihéroe. Esta novela es satírica, es cínica, es crítica. En esta novela se critica a la sociedad, se critica a la iglesia sobre todo. Una novela realista, el pícaro lucha por su propio bien. Y esta novela nos representa todo lo que pasa en la realidad española. Acá en esta novela, el pícaro presenta una evolución. Te lo voy a explicar en breve. Esta novela es autobiográfica. ¿Qué significa que la novela sea autobiográfica? Que esta novela se convierte en un cuadro social de España. Un detalle, cuando digo cuadro social de España, vamos a hablar de dos clases nada más. Clase media y clase baja. Recuerda, porque siempre colocan en examen de admisión, clase baja, clase alta o clase media y clase alta, y ese siempre es un truco recurrente. ¿Por qué? Porque ningún amo de Lázaro pertenece a la clase alta. ¿Estamos bien? Ningún amo de Lázaro pertenece a la clase alta. Vamos a ver. Te dije que la novela picaresca presenta una evolución. Te voy a contar esta evolución así sencillito. Mírame, mírame. Vamos a alternar así diapositiva, diapositiva y pizarra, como para hacerlo más entretenido, ¿sí? Para que no te me aburras. Acá tenemos un niñito. Ahí está, en HD, igualito, ¿cierto? Acá tenemos un jovencito. Ya está. Y acá tenemos un adulto. ¿Cuál de las tres etapas te muestra la novela picaresca? ¿El niño, el joven o el adulto? Escribe la respuesta, vamos. ¿Cuál de las tres etapas te muestra la novela picaresca? ¿El niño, el joven o el adulto? Tú lo sabes. Dímelo, dímelo, dímelo. Uy, 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 no hablan. Qué mal. Están dejando mal al salón. Ahí está, ya están escribiendo. Excelente, Diego, Joaquín, Geraldine, Kenneth. Ah, ya están hablando. Los tres, muy bien. ¿Por qué los tres? Y eso que es el aula más ciclera. ¡Qué maleado! Ok, no les digas. Vamos, te decía, vamos a ver una evolución, los tres momentos. Una característica del pícaro es que todo pícaro comienza en una etapa de crisis. Todo pícaro tiene un conflicto económico. Recuerda que en el caso de Lázaro, su mamá estaba sola y tenía que mantener a dos niños y no podía, ¿cierto? Todo pícaro tiene una etapa de crisis. Si no lo ves, lo voy a hacer más grande, ya. Crisis. Ahora, el pícaro tiene un sueño. ¿En qué consiste el sueño del pícaro? El sueño del pícaro es alcanzar lo que se conoce como la estabilidad. Ese es el sueño del pícaro, llegar a la estabilidad. ¿Qué es estabilidad? Lo que soñamos muchos hasta ahora, llegar a fin de mes en azulito. Llegar a fin de mes y que te alcance para las cuentas y si sobra un poquito, genial. A eso le llamamos estabilidad económica. La estabilidad económica me refiero a que alcance para todo, pero obviamente sobre alguito.
Eso es lo que sueña el pícaro, ingresar, dice. ¿Y para qué quieres ingresar? Para tener una carrera. ¿Y para qué quieres una carrera? Para tener un trabajo. ¿Y para qué quieres el trabajo? Para tener un sueldo, porque en el fondo también sueñas con estabilidad. Por ahí va el asunto, ¿cierto? Exacto, ingresar es solo el comienzo, ¿cierto? Ahora, un detalle. Para esto el pícaro va a pasar a través de varios amos. En el caso del Lazarillo, son 9 amos en total. Ahora, todo niño, todo pícaro, todo niño se caracteriza porque tiene esto, la inocencia. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa es la inocencia? La inocencia significa ingenuidad. ¿Qué es ser inocente? Crédulo, ingenuo, bobo, tonto. Yo, dice Wilmer, dice yo. Ok, Wilmer. Ok, solito se delata. Inocente, inocente, claro, tú le creíste sus mentiras, es verdad. Caíste redondito en su red. Tienes razón, Wilmer. Un minuto de silencio por Wilmer. Ya, mucho vicio. Ahora, ¿el pícaro qué es? El pícaro es aquel que en un momento determinado mata la inocencia. Pregunto, ¿cómo perdiste la inocencia? ¿Ah? ¿Alguno de ustedes ha perdido la inocencia? ¿Cómo la perdieron? ¿Sabes cómo se pierde la inocencia? La inocencia se pierde de manera pervertida. Ay, Dios mío, ¿cómo es eso? A esto se le llama, y así viene en examen de admisión, educación pervertida. No malinterpretes mis palabras. Educación pervertida significa a cocachos aprendí, a golpes aprendí, ¿me entiendes? A patadas aprendí. A eso se refiere. Lázaro, ¿cómo pierde la inocencia? Lázaro pierde la inocencia con un toro de piedra. Es más, Lázaro pierde la inocencia con el cuerno del toro, porque acuérdate que el ciego le agarra la cabeza y le revienta la cabeza contra un cuerno y le dice, aprende que ha criado de ciego, tiene que ver un punto más que el mismo diablo. Y ahí Lázaro como que abrió los ojos. El ciego le hizo abrir los ojos. ¿Te das cuenta? Educación pervertida. Y una vez que el pícaro pasa por el proceso de educación pervertida, deja la inocencia y la reemplazas por astucia. El pícaro se tiene que valer de su propia astucia si quiere llegar a la estabilidad. Si no eres astuto, no lo consigues. Esta es la evolución del pícaro. Por eso en el Lazarillo de Tormes, Lázaro niño, los 3 primeros amos. Lázaro joven, los 3 siguientes. Y Lázaro adultos, los 3 últimos. ¿Listo? A eso le vamos a llamar nosotros evolución del pícaro. ¿Estamos bien hasta acá? Perfecto. Ya el pícaro va a pasar entonces un proceso evolutivo. ¿Entendido esto? ¿Qué más debo saber? Algunos conceptos básicos. Mira, primero que la novela El Lazarillo de Tormes fue publicada en 1554, siglo XVI. Pero esta novela, a ver qué dice, bueno, tuvo con V, ya, tuvo 9 amos. Son 7 tratados y 9 amos. ¿Listo? Te decía, esta novela ya va a tener una peculiaridad. Esta novela, cuando aparece en 1554, en pleno Renacimiento, esta novela no podía ser publicada abiertamente. ¿Por qué? Porque esta novela era anticlerical. De los 9 amos, 5 pertenecen a la iglesia. Era una crítica directa. Entonces el autor decidió mantenerse en el anonimato. Y para estar en el anonimato, publicó la novela en 3 ciudades diferentes. Al publicar la novela en 3 ciudades diferentes, mantendría su identidad anónima. Alcalá de Henares, Burgos y Amberes. Estas son las 3 ciudades donde se publica El Lazarillo de Tormes. En 1554, esta novela aparece a la vez en Burgos, Amberes y Alcalá de Henares. Listo. Ahí lo tenemos. Siguiente. Si hablamos de Lazarillo de Tormes, yo tengo que entender algo. Y esto viene tanto en la pre como en admisión, ya ha venido. El pícaro es un personaje opuesto a quién. ¿Quién es el opuesto al pícaro? El caballero andante. El pícaro es como una parodia del caballero andante. Prueba de ello es que Lazarillo de Tormes, que está dividida en 7 tratados y un prólogo, va a ser una novela, escúchame, opuesta a Amadís de Gaula. ¿Por qué opuesta a Amadís de Gaula? Porque Lazarillo de Tormes va a parodiar a Amadís.
Así como Amadís nació en un río, Lázaro nació en el río Tormes. Amadís quiere ayudar, Lázaro se ayuda a sí mismo. Amadís es un personaje honroso, honrado, ético. Lázaro sí es un bellaco. Lázaro es aquel que actúa con falta de escrúpulos. Ahora, si quieres entender bien el Lazarillo de Tormes, tienes que manejar estos conceptos. ¿Ves esto que está acá? Esto que está acá se podría decir, son las claves de las preguntas de eco. Las claves de las preguntas de eco van a ser siempre estas, las que tienes acá. Esto es en cuanto a estilo y tema. Ahí está. Vamos a plantear algunas características del Lazarillo para entenderlos. Primero, sabemos que el pícaro es un antihéroe. El pícaro es el que roba, estafa y miente. Ya te dije que el pícaro no es héroe picaresco, es antihéroe. El pícaro encarna los antivalores. El pícaro es el inmoral. En la novela aparece la honra o la apariencia como un tema. ¿Qué significa esto? Acá vamos a tener sobre todo dos conflictos. La pobreza versus la humildad. ¿Qué significa esto? En la novela vas a ver personajes que, por ejemplo, son pobres, pero fingen ser ricos. Y en la novela vamos a tener personajes que son pedantes, pero al contrario, fingen ser humildes. Vamos a tener, por ejemplo, acá el clérigo tacaño se hacía el pobre, pero bien que se daba sus banquetes. Y por otro lado, el escudero no tenía dónde caer muerto, pero este escudero fingía que era noble. Otro detalle más, la novela es anticlerical. Esta novela va a denunciar la corrupción del clero. ¿Cuáles son los amos religiosos de Lázaro? Te los cuento. Acá tenemos primero el clérigo tacaño. Segundo, el fraile de las largas caminatas. Tercero, el que vende las bulas falsas. Cuarto, el capellán que prefiere no bañarse para vender más agua. Y quinto, el arcipreste de San Salvador, que es aquel, recordarás, es aquel del cual se especula que está con la mujer de Lázaro. Es aquel con el que le es infiel su esposa, es lo que parece al final de la novela. Obviamente esa escena no aparece, nosotros tenemos lo que cuenta Lázaro. Otro tema, la orfandad. Lázaro, orfandad, huérfano, ¿por dónde? Fácil. El padre de Lázaro es Tomé González. Y por vender peso adulterado, a Tomé González lo desterraron. Y en el destierro se fue junto a un caballero hasta Tierra Santa y por allí lo mataron. La mamá Antonia Pérez, al tenerlo a él y al negrito, el hijo que tuvo con el Zaide, la mamá no puede mantenerlo. Entonces lo regala al ciego. Las últimas palabras de la mamá de Lázaro fueron: ni oro ni plata te puedo dar, pero un buen amo pongo en tu camino. Y es así como lo entrega al ciego. Otro, tenemos acá el hambre y la pobreza. ¿En qué consiste esto? La evolución de Lázaro va a girar en torno a esto. Por ejemplo, amos con los que vive hambre, los tres primeros. Vamos a tener más que nada la evolución así. Los tres primeros amos, cuando eres niño, ¿qué tienes? Hambre. Cuando eres joven, ¿qué tienes? Flojera. Cuando eres joven, o vamos a plantearlo así, de niño, ¿qué quieres? De niño quieres comida. De joven quieres comodidad. Y de adulto quieres estabilidad. Dinero, 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 dinero. Esa es la evolución de Lázaro. Lázaro de niño quería comer, se las ingeniaba para comer. Lázaro de joven quería comodidad y esta comodidad va de la mano con la seguridad. Y Lázaro de adulto soñaba con la estabilidad económica. ¿Listo? La educación pervertida es que en la novela hay un clima de violencia, esto vino en el último ciclo de la pre, clima de violencia y maltrato. A cocachos aprendí. El ciego le hace abrir los ojos, pero a la fuerza. ¿Listo? El ciego le hace abrir los ojos, pero a la fuerza. La novela tiene un grosero estilo. Hay una escena donde nace el hermanito, ¿te acuerdas? El negrito. Y cuando el negrito miraba a la mamá blanquita, y sonreía. Cuando el negrito miraba al hermanito, y sonreía. Pero cuando el negrito miraba al Zaire, su papá, gritaba, ¡Cuco! ¡Cuco! Y el papá se echaba a reír y decía, ¡hije puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Oye qué?
Profe, ¿qué dijo? Hijeputa, que es un apócope de eso que estás pensando. ¿Qué significa? Que en la novela vas a encontrar unos lisurones tremendos y es parte de la novela. Dicho de otro modo, Lázaro dice, pido perdón por el grosero estilo con el que escribo, pero es que cuando quiero representar de manera fidedigna a la gente, no puedo falsear sus palabras. Ah, Lázaro quiere mostrar a la gente tal y como es. Por eso Lázaro no usa ornamento formal. ¿Qué significa sin ornamento? Sin adorno. Ah, como decíamos nosotros, sin filtro. Di las cosas como son. Y por último, la novela es un cuadro social de España porque esta novela va a tener, recuerda, esta novela va a tener sobre todo un desarrollo de la clase media y baja. Listo, señores. Esto que está acá es, se podría decir, lo básico para el examen de admisión de Lazarillo de Tormes. ¿Falta? Obvio que falta. Voy a plantearte algo acá. Primero, a nivel estructural, toda novela, a ver qué dice acá, al menos no usa qué. No, dice las cosas como son, simple. No tiene cuidado. ¿Por qué? Porque habla como habla la gente. Imagínate que hagas una novela sobre pandilleros, pero esos bravos, o los marcas, los matones. ¿Tú crees que van a decir, buenas tardes, vuestra merced? No, con todo, ¿cierto? Ahora, un detalle. Acá, añádele esto también. Esto es lo que siempre viene, narrador, autobiográfico. ¿Qué significa? La novela está narrada en primera persona, como ya habíamos dicho. Otro dato que viene constantemente en examen, lo que te decía, la novela tiene 7 tratados. ¿Sabes lo que significa que tenga tratados? La novela no tiene capítulos, tiene tratados. ¿Por qué? Porque cada tratado es independiente. Esto también viene en la pre. Ausencia de unidad argumental. ¿Qué significa que la novela tenga ausencia de unidad argumental? Que en el Lazarillo de Tormes los personajes no forman parte de una sola novela, sino que cada tratado es independiente. Los personajes de un tratado no aparecen en el otro. En el primer tratado aparece el ciego, aparece la mamá. En el segundo tratado aparece el clérigo. En el tercer tratado aparece el escudero y no vuelven a aparecer. No es una novela normal, a eso se refiere. Otra característica más, en el Lazarillo de Tormes, vamos a tener, por ejemplo, también la presencia de ¿qué? Lo que se conoce como el matrimonio de Lázaro. Pero esto lo voy a hablar con la novela. ¿Qué debemos saber del matrimonio de Lázaro? El matrimonio de Lázaro significa la reinserción social. Y la reinserción social significa el abandono de lo picaresco. Es decir, cuando Lázaro se casó, se sintió tan a gusto que a pesar de que su esposa le sea infiel, decidió creerle. ¿Por qué? Porque lo que no quiere Lázaro es abandonar la vida que lleva. Lo que no quiere Lázaro es abandonar su vida cómoda. Lázaro no quiere volver a salir a la calle para tener otra vez que trabajar, para tener otra vez que buscar amo. ¿Me entiendes? Ese es el conflicto de Lázaro. Y a eso la Pre le va a llamar el pecado de Lázaro. ¿Y por qué el pecado de Lázaro? Porque Lázaro prefirió que su mujer le sea infiel antes de velar por su dignidad. ¿Y por qué? Fácil, porque no quiere abandonar esa vida. ¿Listo? Ya está. Ahora sí, esto es todo lo que viene de Lazarillo. Con esto haces todas las preguntas. Vamos a ver brevemente un poco de la novela, ¿ya? Para poder reforzar. Pero con esto ya la tienes toda, con esto ya está todo, te lo repito. Tómale pantallazo, por favor, antes de pasar a la siguiente. ¿Sí? Te va a servir, te va a servir. A ver, oculto mi cámara para no tapar lo que está ahí en el rincón. Ahí está, ya me escondí. Tómale pantallazo. ¿Listo, listo, listo, listo? Confírmame. ¿Listo? Pero habla. Ya. Vamos. Muditos son, parece, por rato. Guarda, ya. A ver, señores, y miren que yo vivo siempre hablando bien de ustedes con el otro salón para sacarles pica. Vamos, demuéstrenlo, demuéstrenlo. Hablemos de Lazarillo de Tormes. La novela Lazarillo de Tormes, lo primero que tengo que recordar es que Lázaro va a pasar por 9 amos. ¿Listo? Lázaro es hijo de Antonia Pérez y de Tomé González, naturales de la aldea de Tejares. Tejares en Salamanca. La novela comienza en Salamanca, por cierto,
y la novela termina en Toledo. Son los dos lugares de la novela, ¿ya? Ahora, un detalle importante. Lázaro nació prácticamente dentro del molino, o sea, Lázaro nació en el río, por eso le llamaron el Lazarillo de Tormes. Y como la madre y el padre no pudieron estar para él, papá porque muere en el destierro, mamá porque se quedó perdida con otro hermanito y sin el padre, el Zaire, que le dieron de alma por robar para mantenerlos, entonces la mamá decide entregarle un ciego. Los tres primeros amos, escúchame, los tres primeros amos de Lázaro son lo que conocemos como Lázaro niño, ciego, clérigo y escudero. Los tres siguientes amos de Lázaro son Lázaro joven, el fraile, el bultero y el pintor, maestro de pintar panderos, dice la novela. Y los tres últimos amos son el capellán, el alguacil y el arcipreste. ¿Listo? A ver, vamos a repasar un poquito de cada uno, ¿te parece? Sepa pues vuestra merced, recuerda que esta novela está destinada a un tal vuestra merced, sepa pues vuestra merced que me he enterado que usted conoce del gran estilo, del gran estatus en el que me encuentro. Y a pedido vuestro os voy a contar lo que me pasó para llegar hasta acá. Sepa que me pusieron por nombre Lázaro y al nacer dentro del río Tormes prácticamente me apodaron el Lazarillo de Tormes. Sepa que mi padre murió, luego cuenta de la madre, cuenta del Zaire, Lázaro inocente no sabía que el Zaire estaba metiéndose con la mamá, y luego dice lo siguiente, ¿no? Y es allí donde mi madre me llevó con él, el que sería mi primer amo. El primer amo sería el ciego. Este ciego era astuto. Después de Dios, él me dio la vida. El ciego ganaba en un día lo que todos los ciegos del mundo ganaban en un año. Así de hábil era el ciego. El ciego era aquel que tocaba el vientre de una embarazada y sabía obviamente si iba a ser varón o mujer. Y el ciego rezaba para cualquier santo. El ciego es el que lo vuelve pícaro. Cuando salían de Salamanca, Lázaro, ¿veis a vuestra izquierda un toro de piedra? Sí, señor, llevadme con él. Y cuando lo llevé a tope de toro, me dijo, Lázaro, ¿sabes que si pegas el oído al toro, escuchas el animal? Y yo inocente, no, pegadlo. E inocente lo pegué. Y cerré los ojos y confié. Y me agarró de la cabeza contra el cuerno del toro que simplemente me dejó sordo. Y en ese momento me dijo, aprende que criado de ciego tiene que ver un punto más que el mismo diablo. Y ahí descubrí que era necesario avivarme, porque estoy solo y tengo que valerme por mí mismo. Luego de eso vienen las competencias con el ciego. Primero lee el vino. ¿Te acuerdas que no le quería dar vino y Lázaro terminó robándole, haciéndole un hueco al jarrón? Y al final el ciego le revienta el jarrón contra la cara. Clima de violencia. Segundo, la de las uvas. Una tú, una yo. Una tú, una yo. De pronto el ciego cogió dos. Oye, yo cogí una. Y el ciego otra vez cogió dos. Oye, ahora. Yo cogí una y como el ciego volvió a coger dos, yo cogí tres. El 2 yo 3, el 2 yo 3, el 2 yo 3, se acabaron las uvas y me dio como un palo en la cara. ¿Por qué me pegas, tío? Porque estáis comiendo las uvas de 3 en 3. ¿Y cómo lo supo? Porque yo comía las uvas de 2 en 2 y tú nunca reclamaste. Ahí está. Yo comía las uvas de 2 en 2 y tú nunca reclamaste. El ciego es más vivo que Lázaro. Cuando comenzó a cocinar su longaniza, su salchicha, y Lázaro se la robó y se la cambió con un nabo. Y el ciego, esta no es mi longaniza, este es un nabo. Y yo no sé, señor, yo no sé. A mí no me mire, le dijo el ciego, ¿no? Yo no sé. Y el ciego se le acercó. El ciego le metió un pisotón. Cuando me hizo abrir la boca, me metió una mano. Me metió la otra, me abrió la boca y metió la nariz. Era tan asquerosa tener su nariz en la boca y tanto me pidió su longaniza que se la devolví en su cara. Obviamente casi me mata a golpes y en ese momento descubrí que tenía que dejarlo. A la mañana siguiente, como había llovido mucho, era mi oportunidad. Y le dije que había que saltar un arroyo y el ciego confió en mí. Y cuando me dijo, ponme a tope del arroyo, yo lo coloqué frente a un poste. Señora, hay que correr porque es un salto largo. Y el ciego, creyendo en mis palabras, retrocede. Corra, señor, corra, corra, ya.
salte y te imaginas, nunca has visto correr un ciego quizá, y cuando el ciego sale volando como un cabrón, se va de cara contra el poste y terminó rebotando la misma distancia que corrió. Esa fue la maldición del pobre ciego. Y Lázaro solo le dijo, ¿cómo oliste la longaniza y no oliste el poste? Qué mal, olé, olé, le dijo, ¿no? Le dio las gracias y se marchó. Ese fue el primer amo de Lázaro. El segundo amo de Lázaro no podía estar peor, dijo. Mentira, salió peor. Era el clérigo tacaño. El clérigo que tenía la comida bajo llave. El clérigo que le daba de comer 5 cebollas crudas a la semana. Escucha, 5 cebollas crudas a la semana como manzanas. Era lo único que comía Lázaro. Y cuando comía rico era cuando moría alguien. Por eso Lázaro rezaba con intensidad, Diosito, llévatelo, llévatelo. En una semana se murieron 3, bien, pero ya la gente no moría. ¿Qué hacemos? Y es ahí donde Lázaro aplicó lo que le enseñó el ciego. Le hizo creer al amo que eran ratones, le hacía hueco a su arquilla, convenció un cerrajero para tener copia de la llave y Lázaro se comía los panes por mitades. Cuando el amo llegaba, veía el pan mordisqueado, qué asco, Lázaro, cómetelo, cómetelo. Y Lázaro se comía la otra mitad. Lázaro dice, yo era el ratón y yo me comía mis sobras. Y el amo buscaba el ratón, parchaba el hueco y Lázaro abría hueco, parchaba, abría hueco, parchaba, abría, hasta que un vecino le dijo, eso puede ser una serpiente. Y el amo traumado con su vara toda la noche buscando la serpiente. Yo me hacía el dormido con la llave en la boca. Pero una noche me dormí de verdad. Y cuando el amo sopló el candelabro, yo con la llave comencé. La serpiente. En el cuarto del muchacho. Y yo, lo va a picar. Tengo que hacer algo. Y se fue con la vara caminando hacia mi cuarto, guiándose por el sonido. Y cuando yo, y pensando que tenía la serpiente en la cara, me dio reverendo golpe. Que cuando fue por el candelabro me encontró así. Y al tercer día resucité de entre los muertos. Y cuando desperté me enseñó la llave y me dijo, acá está el ratón y la serpiente. Te sanas, te largas. Y así fue como dejé a mi segundo amo. El tercero es el escudero. El escudero era más pobre que Lázaro. El escudero fingía ser noble. El escudero se vestía elegante, pero lo único que tenía en su casa era una silla. Y con el escudero se dio cuenta que iba a morir de hambre, así que tuvo que mendigar, ingeniárselas, inventar historias. Y cuando el amo encuentra toda la comida en la casa, dice, Lázaro, ¿de dónde has sacado eso? Pedí misericordia a la gente. Pero Lázaro, ¿cómo vas a pedir misericordia? No, Lázaro, bota esa comida. Pero señor, yo tengo hambre, bota ese. ¿Ese es pan? Sí. ¿Ese es queso? Sí, señor, ¿quiere? No, no, jamás comería comida mendigada, el orgullo. Pero señor, el que la mendigó fui yo. Para usted sería comida invitada. Excelente lógica. A ver, y Lázaro mendigaba y le invitaba al amo. Uno comía comida mendigada y el otro comía comida invitada. Y es así como estaban. Hasta que por unas deudas los acreedores vinieron a buscarlo, el amo fugó y nunca más volvió. Lázaro fue abandonado acá. Estos son los amos de Lázaro que representan al niño. Todos giran en torno a comer, 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 comer. El cuarto amo de Lázaro es el fraile de la Merced. Este tipo caminaba, caminaba, caminaba. Con él tuvo su primer par de zapatos nuevos. Lástima, le duraron apenas unos días. Y por mucho caminar y otras manías que prefiero no mencionar, lo abandoné. No se sabe esas otras manías, aunque muchos se imaginan, ¿cierto? Quinto amo, el buldero. Este vendía bulas. Las bulas son documentos firmados por el Papa para el perdón de los pecados. Este buldero era un estafador de primera. Y este buldero inventaba hasta milagros. Y Lázaro, por miedo a la ley, lo terminaría dejando después. Lázaro está aprendiendo poco a poco. El sexto amo es el maestro de pintar panderos. Si bien es cierto, aprendió algunas cosas con él, el oficio no era lo suyo. Dura un par de líneas. Ojo, ciego, primer tratado. Clérigo, segundo tratado. Escudero, tercer tratado. Fraile, cuarto tratado. Buldero y pintor, quinto tratado. Séptimo, el capellán, sexto tratado. El capellán es el que lo mandaba a vender agua, es el primero que le da un empleo remunerado. Es decir, estos tres son Lázaro joven, comodidad. Y a partir del séptimo amo comienza la estabilidad.
El capellán lo mandaba a vender agua. El capellán es el encargado de la capilla. Y Lázaro ganaba dinero, comenzó a comprarse ropa para verse como hombre de bien, pero quería ganar más dinero. Y como Lázaro quería ganar más dinero, entonces Lázaro tuvo que ingeniárselas. Y es así como deja el capellán, y en el 7º tratado te cuenta que se va con el alguacil, que hacía rondas nocturnas, pero era muy peligroso. Un día se encontraron una banda de 20 tipos. El alguacil sacó la espada y dijo, ríndanse o los mato. Y los 20 tipos sacaron espadas y que el amo solo gritó, Lázaro, corre. Yo apenas si lo escuché porque ya estaba llegando a mi casa. Y a la mañana siguiente no sabía si ir al velorio o ir al trabajo. Y cuando fue al trabajo, lo encontré al amo herido, golpeado, pierna rota, cortado. Y dije, no, otro amo. Y es así como logré llegar con el arcipreste. Pero dice así, un arcipreste que tuvo noticias sobre mí, me mandó llamar y me ofreció el empleo de vendedor de vino. Y con el arcipreste vendía sus vinos. Pero un día me dijo que yo daba para un empleo de la corona, para ser pregonero. Y yo le dije, mi señor, es lo que más quiero. Y entonces había un problema. Los pregoneros y todo hombre que trabaja para la corona tiene que ser hombre casado. Y como yo no estoy casado, me dijo, pero eso tiene arreglo. Yo tengo una criada que vive en una casita a la par de la mía. Si tú te casas con ella, la criada es tuya, la casa es tuya y su sueldo es tuyo. Además tendrías el empleo de los vinos y el empleo de pregonero. O sea, por casarse con la criada, 3 sueldos y una casa. Lázaro aceptó. Y cuando Lázaro aceptó, viajaba constantemente y comenzaron a rumorearse que su mujer lo engañaba, que la mujer estaba en realidad con el amo, y Lázaro comenzó a sospechar. Pero al final Lázaro dice, pero es mi amo, es tan buen hombre, mi amo aparte es de la iglesia. Y Lázaro evaluó, tu dignidad, 3 sueldos y una casa. Y Lázaro dijo, yo decidí creer en mi esposa y yo creo ciegamente en ella. Y si alguno de ustedes se atreve a difamarla, pues se la tendrá que ver conmigo, porque yo creo en ella y voy a defenderla. Eso es todo lo que me pasó, querido arcipreste, perdón, querido vuestra merced. Si algo más me llegase a pasar, se lo contaré en otra carta. Y así termina el Lazarillo de Tormes. ¿Está fácil hasta acá? Recontra facilito, ¿cierto? Lazarillo de Tormes es una de las primeras novelas, recontra fáciles. La siguiente, pasamos al siguiente punto. Estamos bien, estamos bien. Estamos empilados, estamos en un ciclo intensivo. Vamos. Acá tienes en la diapositiva, por cierto, una explicación de cada amo como para que lo repases, ¿ya? Para aquel que quizá no recuerda esto, acá lo tienes para ir repasando. ¿Quién es cada amo? Nosotros nos vamos a la siguiente novela. ¿Cuál es la siguiente novela? La novela de caballería. ¿Qué debemos saber de la novela de caballería? La novela de caballería es una novela que nace en Francia. La novela de caballería, escúchame, también se llama novela morisca. Esta novela de caballería proviene de los cantares de gesta, para ser exacto del cantar de Roldán. Recuerda que el Roldán mataba 200 de un solo golpe. La novela de caballería tiene como protagonista al héroe caballero andante. Y esta novela va a difundirse mucho en España. ¿Cómo nace la caballería en España? En forma de folletín, fascículos coleccionables. Y todos forman las sagas de caballería. Esta novela de caballería nos va a hablar del héroe caballero andante. Mientras que el héroe medieval, como el cantar del mío Cid, mientras que el héroe medieval lucha por la patria, por la tierra, el caballero andante lucha por el pueblo. ¿Cuál es la diferencia? Mientras que el caballero medieval lucha por la tierra, el caballero andante lucha por la gente. ¿A qué se refiere con esto? El caballero andante lucha por los necesitados. El caballero andante lucha por los desvalidos. A eso se refiere. El caballero andante es idealista, soñador, motivado por el altruismo. El caballero andante es un hombre decoroso, se porta correctamente. El caballero andante obra con fantasía, es fantasioso. Este caballero andante tiene como elemento fundamental a la doncella, la Dulcinea del Toboso. Todo caballero tiene su doncella. Es más, cuando dos caballeros andantes se encuentran, van a pelear a ver quién tiene a la doncella más hermosa. Es más, le dedicas tus victorias. Si yo te perdono la vida,
ve donde mi doncella, cuéntale lo que hice y dile que la amo. Esos eran los gestos de amor de la época. O por ejemplo, si yo voy a morir, amada, te encomiendo mi espíritu. A eso se refiere la novela de caballería con la doncella. En las novelas de caballería que vamos a estudiar, nos interesa El Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra. Si hablamos del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, tenemos que recordar que Cervantes es el manco de Lepanto. Miguel de Cervantes Saavedra peleó en la batalla de Lepanto. Y en la batalla de Lepanto le cayó un disparo, un arcabuz en la mano. Le dañó los nervios de la mano. Por eso el Quijote, perdón, Cervantes no puede cerrar la mano izquierda. Sí tiene mano, pero es una mano tullida, no la puede mover. Otro, cuando Cervantes viajaba para cobrar su indemnización, Cervantes se dirigía hacia Castilla y lo asaltaron en el camino. Y cuando a Cervantes lo asaltaron en el camino, Cervantes va a ser tirado a un rincón y lo van a encontrar y en lugar de ayudarlo, a Cervantes que estaba herido y tirado, lo van a terminar vendiendo como esclavo. ¿Te imaginas? Cervantes fue vendido como esclavo. En Argel terminó como esclavo. Sus amigos tuvieron que ir a comprarlo y cuando lo compraron, Cervantes terminó trabajando como gerente en un banco y este banco en La Mancha fue asaltado y cuando asaltaron el banco, a Cervantes por no defenderlo lo metieron preso una temporada. Te imaginas lo absurdo, ¿no? Cervantes bien piña, terminó pagando cárcel y cuando Cervantes terminó pagando cárcel, este Cervantes se cree que en la cárcel comenzó la composición. Por eso la frase de en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. El Quijote es la novela que lo va a consagrar como el padre del idioma. ¿Por qué? Por la gran cantidad de niveles que va a tener en cuanto al idioma. Cervantes va a ser el creador de la novela moderna, porque esta novela barroca va a abundar en técnicas. Si hablamos del ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha, esta es considerada una de las mejores novelas españolas. Y no solo eso, esta novela es conocida por su gran cantidad de ediciones, de impresiones, ¿cierto? Esta novela va a tener como tema la lucha entre el idealismo y el materialismo. Es normal que en el examen, en lugar de materialismo, hables de pragmatismo. Es más, en alguna semana de la pre, en el ciclo 2017-2, al pragmatismo le llamaban lo sensorial. Ojo, no lo sentimental, sensorial. Y eso confundió más de uno. Es más, la pregunta está en la separata, creo. Sensorial es aquello que se vincula con los sentidos. Sensorial es aquello que se toca, que se siente. Sancho es sensorial. Sancho come, Sancho duerme, Sancho goza. En cambio, Quijote se alimenta de recuerdos, de sueños y fantasías. Ahí hay una diferencia. El Quijote tiene como propósito desmitificar la imagen del caballero. Deja de verlo como un dios, muéstralo como un ser humano y muestra cómo el mundo se burla de él. La mejor forma de matar la novela de caballería es creando una novela de caballería donde el héroe sea torpe, donde el héroe sea tonto, donde la gente se burle de él. Y es así que nace el Quijote, como la novela que va a matar a la caballería. Primera característica, Don Quijote de la Mancha va a tener como propósito satirizar, criticar la novela de caballería. Esta novela, según Cervantes, era demasiado fantasiosa y había que hacer algo. Es por eso que Cervantes se propuso criticarla, satirizarla. Otro, el tema de Don Quijote va a ser la lucha entre el idealismo y el materialismo. O también ya dijimos pragmatismo. En el Quijote vamos a tener el tema universal de la oposición de los dos personajes, el idealismo versus el pragmatismo o materialismo. El supuesto autor de esta novela se va a llamar Cide Hamete Benengeli. Cide Hamete Benengeli es un cronista. Cide Hamete Benengeli va a ser aquel cronista que va a prácticamente ser el falso autor del Quijote. ¿Por qué? Porque Cervantes va a jugar contigo, como ella lo hizo. Cervantes va a decir, yo no escribí el Quijote lo escribió él, ese cronista. Un detalle, si el autor del Quijote es un cronista, si el autor del Quijote es un historiador, ¿qué significa eso?
que Quijote quiere volverse una historia real. Si el autor de Quijote es un literato, la novela obviamente no existió, pero si el autor del Quijote es en realidad un cronista, el Quijote fue real. Es un juego de ficción-realidad. Está queriendo agarrar de tonto al público. El Quijote es una macronovela. ¿Por qué macronovela? Porque tiene varios relatos adentro. Dentro del Quijote hay poemas, dentro del Quijote hay cuentos, hay leyendas. Otra característica es el estilo cervantino. El estilo cervantino viene a ser la polifonía. En el Quijote vas a tener, por ejemplo, Quijote te va a hablar con un lenguaje señorial, un lenguaje culto. Quijote te va a hablar con un lenguaje elevado. Entiende esto. Quijote se expresa con un lenguaje señorial, ¿ya? Quijote se expresa, así le va a llamar San Marcos, con un lenguaje señorial. ¿Y qué caracteriza a este lenguaje señorial? Por ejemplo, en el Quijote, el lenguaje señorial se caracteriza, ¿por qué? Por la presencia de arcaísmos, arcaísmos. El narrador te va a hablar con un lenguaje culto y Sancho te va a hablar con un lenguaje coloquial. ¿Qué caracteriza a Sancho? El empleo del refrán, el abuso de refranes, que es lo que Quijote vive criticando. A eso le llamamos el estilo cervantino. Y al final de la novela hay una ósmosis u osmosis. Este final de la novela tiene que ver con ¿qué? Con el cambio de personalidad. Popularmente se le llama la quijotización de Sancho y la sanchificación de Don Quijote. Estas son las características del Quijote básicas para el examen. Si te viene el fragmento, tienes que ver, por ejemplo, acá, idealismo versus materialismo. El otro tema, lo mencioné antes, las antinomias. ¿Cómo es eso? La lucha entre el ser versus el parecer, cuando Quijote confunde a los molinos de viento con gigantes. Otro, el idealismo versus el materialismo, porque Quijote seguía, ¿por qué? Por sentimientos de amor, de bondad. Esas son algunas características de las preguntas de Eco. Esto te suele venir siempre en preguntas de Eco. Si te viene un fragmento donde Sancho habla refranes, estilo cervantino. Si te viene un fragmento con palabras en desuso, estilo cervantino. Ahora, vámonos a la publicación. En la novela tiene dos partes. La primera parte de la novela es de 1605 y la segunda parte de la novela es de 1615. La primera parte de la novela aparece en 1605 y fue dedicada al duque de Béjar. Esta primera parte de la novela va a mostrar las dos primeras salidas de Don Quijote. La primera parte. Y la segunda parte, dedicada al conde de Lemos, va a mostrar la tercera y última salida de Don Quijote. Ya, profesor, ¿y qué es eso que está en 1614? A Cervantes lo piratearon. Profesor, su audio. Sí, ya, discúlpame.
Lo que pasa es que presioné la barra espaciadora y se me silenció el micrófono y no pude activarlo. Gracias, Jesús. Disculpen, chicos, disculpen. Les estaba contando. En esta segunda parte tenemos la tercera y última salida de Don Quijote. Es en esta segunda parte donde el Quijote se va a enfrentar a Sansón Carrasco. Y te dije, en 1614 a Cervantes lo piratearon. ¿Qué significa esto? Que aparece un hombre llamado Alonso de Avellaneda. En realidad no se llamaba así, era un seudónimo. Y Alonso de Avellaneda hizo la falsa continuación de Don Quijote para burlarse de Cervantes. Se cree que Alonso de Avellaneda era un discípulo de Lope de Vega. Recuerda que Cervantes y Lope no eran muy amigos. Recuerda que Cervantes ofendió a Lope de Vega. Cervantes fue el que le puso a Lope el apodo de monstruo de la naturaleza. Y entonces un discípulo de Lope de Vega lo criticaría a través de una novela apócrifa. ¿Listo? Ya está. Por eso Cervantes al año siguiente publica la segunda parte. Y por eso en esta segunda parte Cervantes mata al Quijote. ¿Por qué Cervantes mata al Quijote? Para que nadie la continúe. ¿Estamos bien? Ahora, atento, 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 atento. En un lugar de la Mancha, escucha, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, había un hidalgo de lance en astillero, perro flaco, hidalgo corredor. Este hidalgo, escucha, hidalgo es noble, en la cadena de la nobleza, hidalgo es el que está más abajo, ¿sí? Hidalgo es el último nivel de nobleza que existe. Bueno, este hidalgo se llamaba Alonso Quijano, quien de tanto leer novelas de caballería, poco dormir y nada comer, se le secó el cerebro. Y este Alonso Quijano comenzó a creerse caballero andante. Encontró una vieja armadura de su bisabuelo y la terminó parchando con cartón. Y cuando se sentía listo, se puso a pensar un nombre propicio. Y después de varias noches sin dormir, llegó al nombre, el ingenioso hidalgo, Don Quijano más Lanzarote, Don Quijote. Don Quijote, y así como Amadís de Gaula, un topónimo, Don Quijote de la Mancha. 3 topónimos tenemos en esta etapa. Amadís de Gaula, Lazarillo de Tormes y Don Quijote de la Mancha. Esos son topónimos. ¿Listo? Otro detalle más. Este Alonso Quijano, este Don Quijote de la Mancha, quería salir en busca de aventuras. Tenía su caballo flaco, ahí está. Tenía su caballo flaco, un flaco Rocín, ahí está en HD. Este Rocín, por si no lo sabes, un Rocín es un caballo que no se monta. Un Rocín es un caballo para dar la tierra nada más. Y a este Rocín, él lo vio un pura sangre, así que le puso por nombre Rocinante. ¿Qué significa? Antes fue Rocín. Un Rocín antes, un Rocinante. Y entonces Don Quijote se acordó de una doncella que él había amado, una vecina suya que había despertado sentimientos en él. Y esta vecina suya se llamaba Aldonza. Era Aldonza Lorenzo, una mujer de la Mancha a la que Don Quijote le puso por nombre Dulcinea. Dulcinea del Toboso, porque decía que había venido de esa región. Dulcinea del Toboso. Don Quijote, o nuestro héroe Alonso Quijano, vivía con su ama, su criada, vivía con su sobrina y tenía como amigos a un barbero y un cura. Estos son los personajes del Quijote, el barbero y el cura. Y este Don Quijote, de tanto creerse en las novelas de caballería, hasta 3/4 partes de su hacienda vendió para comprar más novelas, decidió salir en busca de aventuras y en su afán por buscar aventuras se acordó de algo. Veamos. Primera salida de Don Quijote. Primera salida de Don Quijote, parte 1. Quijote decidió salir en búsqueda de aventuras y en este afán recordó que no había juramentado como caballero. Es así que Alonso Quijano decidió llegar a una venta. Y esta venta la confunde con castillo. La venta es una feria, una posada prácticamente.
y él la confunde con castillo, y el ventero lo confunde como rey, y el ventero le sigue la corriente. En este palacio juramentó Amadís de Gaula, en este palacio juramentó Tirante el Blanco, en este palacio juramentaron los grandes. ¡Oh, qué emoción! Yo también quiero juramentar acá. Y Quijote se puso a meditar. Era el ritual. Y cuando iba meditando dejó su armadura sobre un pequeño arroyo. Y cuando un arriero venía con su mula, vio la armadura. ¿Quién ha dejado esta porquería acá? Agarró la armadura de Don Quijote y la botó. Y en el momento en que bota la armadura de Don Quijote, Quijote dice: ¿cómo osas coger la armadura que tan noble caballero del mundo nunca antes ha visto? Agarró la lanza y le dio en la cabeza. Y el ventero estaba dentro cuando escuchó un grito: ¡loco, loco! Todos salieron de la venta y lo agarraron a pedradas al Quijote. Y Quijote: mi Dulcinea, este es mi primer desafío, sabré salir airoso de él. Y cuando Quijote estaba allí, el ventero apareció y dijo: déjenlo, déjenlo, yo lo conozco, no le hagan daño. Tú, cálmate, ven conmigo, arrodíllate. Y lo hace juramentar caballero allí. En una venta el Quijote se arma caballero. Una característica tiene el Quijote: cada vez que quiere ayudar termina empeorándolo. Y este Quijote va a seguir en esta primera salida hasta que se encuentre con un grupo de mercaderes. Y a estos mercaderes Quijote los va a confundir con ladrones. Ustedes, porquería humana, ustedes, desperdicio, los mataría con una mano en mi espalda y la otra en mi caballo, pero me dan lástima. Les voy a perdonar la vida a cambio de una condición: vayan a la región del Toboso y díganle a mi Dulcinea que es la más hermosa. Y si no vamos, me veré obligado a mataros. ¡Mátanos, pues! Y Rocinante, vamos, Rocinante. Y Quijote comenzó a cabalgar, y a Rocinante, que no está acostumbrado a correr con peso, se le doblaron las patas de adelante y Rocinante terminó levantándose. Quijote cayó al suelo y Rocinante le cayó encima. Y los 20 tipos le pasaron por encima a puños y palos. Rompieron la lanza en el cuerpo de Don Quijote y uno todavía dijo: si es tan hermosa esa Dulcinea, dejará de ser tuya. Y Rocinante, perdido por el campo, que luego lo encontraría, y Quijote tendido en el suelo, y los tipos marchándose. Debo pararme como Amadís de Gaula, dijo el Quijote. Debo pararme como Tirante el Blanco. Le tambalearon las piernas y cayó. Vino un vecino suyo. Y este vecino lo reconoció. Señor Quijano. Inmediatamente el vecino, que tenía su carreta, lo sube al señor Quijano a la carreta. Y el señor Quijano enganchó a Rocinante, que lo encontró por ahí. Y entonces este Quijote acabó su primera aventura desmayado en una carreta. Así termina la aventura de Don Quijote. Quijote regresa inconsciente a casa. Su ama, su sobrina, el barbero y el cura, que obviamente estaban preocupados, le diagnosticaron locura. Y al diagnosticarle locura, decidieron solo una solución. La única solución para la locura de Don Quijote era quemar todas sus novelas. La quema de libros. Todos los libros de caballería de Don Quijote fueron quemados mientras que él descansaba en su cama. Así acaba la primera salida de Don Quijote. Cuando Quijote despertó, dijo: ¿y mis libros dónde están? Fíjate, tío, que vino un hechicero enemigo tuyo y se los llevó. Seguro fue el mago Frestón. Ese maldito. Tengo que hacer algo. Y en lugar de calmarlo, Quijote se empecinó a escondidas en salir y hacer una segunda salida. Pero para que otra vez no le vaya tan mal solo, Quijote decidió salir acompañado. Y en esta segunda salida llevaría a un vecino suyo. Aquí están las antinomas. Don Quijote iría acompañado de Sancho Panza. Ahí está, Quijote y Sancho Panza. Sancho Panza recién aparece en la segunda salida, no te olvides. Sancho Panza es el materialismo. Sancho Panza es el pragmatismo. Profe, si Sancho Panza es materialista, ¿por qué lo acompaña Quijote? Fácil. Porque Quijote le dijo que todo caballero tiene su escudero. Y el escudero casi siempre llega a ser gobernador de una ínsula.
Sancho soñaba con su isla. Eso es lo que Sancho quería. Sancho soñaba con tener algún día una ínsula, la ínsula Barataria, su isla. Y cuando salieron, acá vienen las antinomias, acá vienen las oposiciones. ¡Sancho! ¡Mirad! El gigante Caraculiambro con otros gigantes agitando los brazos. El destino nos sonríe. Tenemos que matarlos para traer buen augurio a esta tierra. Señor, ¿qué gigantes? Lo que usted ve son molinos. ¡Calla, cobarde! Que son gigantes. No, señor, son molinos. A veces la cobardía nubla los sentidos. ¡Vamos, Rocinante! Y Quijote ataca solo los molinos. Alguna vez en la pre vino esto. En la segunda salida, Quijote y Sancho atacan los molinos. Ahí la respuesta sería falso. ¿Por qué? Porque Sancho no los ataca. Solo Don Quijote. ¿Listo? Y cuando va corriendo hacia los molinos, sale volando y Sancho le dijo, ya ves, señor, eran molinos. Cobarde, eran gigantes. Solo que un segundo antes que lo toque los convirtieron en molinos. Terco. Otro, Sancho, vais a presenciar una batalla entre dos ejércitos. Mi señor, esos no son ejércitos. Yo solo veo ovejas y cabras. Cobarde, dijo. Y al final vinieron los dueños de las ovejas y las cabras y los reventaron a golpes. Otro, Sancho, conseguí el yelmo de Mambrino, el casco del caballero andante más poderoso. Señor, le recomiendo que no se lo ponga en la cabeza. ¿Por qué? Porque eso que trae allí es un bacín de barbero. Una bacenica. Una bacenica. Y al final, Quijote no le creyó. Lo curioso está en que pasaron muchas aventuras. Quijote en el campo esperaba que venga su Dulcinea, el barbero vino disfrazado de Dulcinea, se encontraron con unos pastores, apareció la leyenda de la princesa Micomicona, llegaron a otros pueblos, le cortaron un pedazo de oreja al Quijote, Quijote cayó de un barranco, pasó días sin comer, pasó días vomitando después de los días sin comer por haber preparado un brebaje, lo agarraron a golpes, le volaron todos los dientes de arriba, casi todos los de abajo, todo es golpe para el Quijote. Y lo curioso es que al final llegan a una posada. Y en esta posada Quijote confunde los sobres de vino con gigantes. Y cuando ataca los frascos de vino, chorrea el vino y él piensa que es la sangre. Y de pronto viene el dueño y lo agarra a golpes con sus hijos. Al final Quijote terminó con el hombro dislocado. Y el barbero y el cura que andaban persiguiendo a Don Quijote, al ver que estaba herido, lo metieron a una jaula. Esta jaula para trasladar fieras, una jaula con ruedas. Y así se lo llevaron a casa. La segunda salida de Don Quijote termina cuando Quijote regresa enjaulado. Y con eso termina todo el primer libro. Luego viene el episodio triste que te conté. A Cervantes lo piratearon. Y cuando a Cervantes lo piratearon, Cervantes se vio en la obligación de publicar un segundo libro, ¿correcto? Este de acá, entonces, podríamos decir así. Este es el primer libro de Don Quijote. El primer libro de Don Quijote tiene que ver con la primera y la segunda salida. Y el segundo libro de Don Quijote se relaciona con la tercera salida. Por eso, la segunda parte de Don Quijote se relaciona con la tercera y última salida. En esa tercera salida también pasa aventuras. Lo primero es esto. En esta tercera salida, en este segundo libro, pasa algo increíble. Don Quijote lee el Quijote. Y cuando Quijote lee el Quijote, se queda impresionado. Y de pronto le dice, Sancho, mirad, hay un tal Cervantes que ha escrito sobre nosotros. Pero también se entera de Alonso de Avellaneda. Y Quijote lanza maldiciones contra Alonso de Avellaneda. Es decir, Cervantes no insulta a Avellaneda. Quien insulta a Avellaneda es el Quijote. ¿Te das cuenta? Como decirlo, Quijote se defiende solito. Otro detalle importante de esta tercera y última salida. ¿Cuál es? Que en esta tercera y última salida aparece un personaje nuevo. Este se va a llamar Sansón Carrasco. Sansón Carrasco es el bachiller, experto en letras y en armas. Sansón Carrasco va a disfrazarse de caballero andante para hacerlo volver a Don Quijote. Primero, Sansón Carrasco se disfraza del caballero de los espejos.
Cuando Sansón Carrasco se disfraza de caballero de los espejos, Sansón Carrasco lo reta a Don Quijote y de pura suerte ganó Don Quijote, porque Rocinante se tropezó. Sansón Carrasco se tuvo que ir. El código de caballería dice que si pierdes una batalla tienes que encerrarte en tu casa por un año. Entonces, tuvo que volver con otro disfraz, el caballero de la Blanca Luna. Y cuando volvió disfrazado como el caballero de la Blanca Luna, lo volvió a retar a duelo. Y acá Sansón Carrasco ganó. Y cuando Sansón Carrasco ganó la batalla, Quijote se vio obligado a encerrarse por un año en su casa. Y Quijote se regresó. Cuando Quijote se regresa, se deprime. Quijote le entra la cordura. Quijote le dice a Sancho, Sancho, llama al cura. ¿Pero por qué, señor? Llama al cura, quiero hacer mi testamento. Al final, Sancho llama al cura, hace el testamento, pero Quijote, no te mueras. Y solo dice esto, yo no soy Quijote, yo me llamo Alonso Quijano. Y quiero dejarle todo a mi sobrina, siempre y cuando nunca se meta con un fanático de novelas de caballería. Y quiero dejarle un burro a Sancho, y perdónenme por todo lo que hice, que la caballería es uno de los peores males. Felizmente desperté de ese sueño, dice. Al final Quijote muere, Sancho, como que pierde la cordura, promete buscar a su Dulcinea, promete contarle su historia a sus hijos, y al final Quijote muere, y Cervantes dice, Quijote nació solo para mí, y yo nací solo para él. Por favor, no levantes de su tumba a mi caballero para hacer tontas continuaciones. Y es así que Cervantes lo va a matar al Quijote con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Obviamente que no lo continúe. Y el prudentísimo Cide Hamete le dijo a su pluma, aquí quedarás colgada de esta espetera, de este hilo de alambre, ni sé si bien cortado, mal tajada, peñola mía, pluma mía, donde vivirás largos siglos si presuntuosos y malandrines historiadores no te descuelgan para profanarte. Por mí solo nació Don Quijote, y yo para él, dijo Cervantes. Él supo obrar y yo escribir. Solo los dos somos par en uno, a despecho y pesar del escritor fingido y tordesillesco que se atrevió, se ha de atrever a escribir con pluma de avestruz grosera y mal delineada las hazañas de mi caballero, porque no es carga de sus hombros, ni asunto de su resfriado ingenio, a quien advertirás si acaso llegas a conocerle, que deje reposar en la sepultura los cansados y ya podridos huesos de Don Quijote, y no le quieran llevar contra todos los fueros de la muerte a Castilla la Vieja, haciéndole valer salir de la fuerza donde real y verdaderamente yace tendido, de largo a largo, imposibilitado de tercera jornada y salida nueva, que para hacer burla de tantas como se hicieron tantos andantes caballeros, basta las dos que él hizo, tan a gusto y beneplácito de las gentes, a cuya noticia llegaron así en estos como en los extraños reinos. Y con estas frases termina Don Quijote de la Mancha. Este, señores, es nuestro pequeño panorama de la novela del siglo de oro y del siglo de oro español como introducción. Espero que se haya entendido, espero que haya estado claro, espero que te haya agradado el hecho de alternar micrófono, diapositiva y pizarra. Estoy tratando de hacerlo así un poquito como para que sea más fresco, más activo y también para no estar sentado mucho rato. Sí, no te preocupes, me muevo. Ahí está, tú mismo eres. A ver, acerco un poquito ahí para que entre todo. Te la acomodo. Ahí está. Tú mismo eres. Métele pantallazo. Ya está. Señores, 5:30. Entramos al intermedio, Jesús. Entramos al intermedio. Ya está. ¿Para que cortes la transmisión o va a ir de corrido? Confírmame, Jesús. Se corta la transmisión, va de corrido. Le vamos a dar 10 minutos para que corran al baño. Cuéntame.
A ver, señores, aprovechemos un par de minutos para que vayan al baño, toma agua, alístate y comenzamos en breve. ¿Te parece? 5:40 exactamente, arrancamos, ¿ya?